Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más de mi canal. En esta ocasión vamos a seguir resolviendo, como en ejercicios anteriores o en videos anteriores, sobre equilibrio de sólidos, ejercicios sobre equilibrio de sólidos, como un ejercicio muy dinámico, muy bonito, muy corto también, muy fácil, pero hay que analizarlo muy bien. ¿Qué nos dice? Dos niños están sentados en un sub y baja, jueguito que lo hemos practicado todos de niños. Como se observa en el dibujo, ustedes pueden ver ahí el dibujo, ¿no? La masa de Pedro es de 32 kilogramos. Vamos a ir colocando directamente ya los datos, ¿no? Para adelantar el ejercicio. La masa de Pedro dice que es 32 kilogramos. Recuerden ustedes que de una vez podemos calcular el peso. Podemos ir adelantando con los cálculos del peso y los pesos se los multiplica por 9,8, ¿no es cierto? Que es la gravedad para calcularlos. Entonces, 32 por 9,8 me da 313,6 newtons. Ese es el peso de Pedro. Sigamos. La masa de Flor, la niña, es de 28 kilogramos. Masa de Flor dice que es 28 kilogramos. Esto quiere decir que su peso, al multiplicarlo por 9,8 es 274,4 newtons. ¿Listo? Ya tenemos sus pesos. ¿Qué más? El apoyo del sub y baja se encuentra en el punto medio y el largo de este es de 1,50, 1,50 m. Los niños están sentados en los extremos, ¿ya? Eso quiere decir que la distancia que hay del asiento de los niños a la mitad del sub y baja debe ser 0,75, que es su mitad, ¿cierto? Porque todo el sub y baja mide, nos dice 1,50, es 1,50. Entonces, como está en la mitad, aquí claramente dice en el punto medio, entonces pues este perno que está colocado aquí está en la mitad, a 0,75 metros. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos pide calcular el torque neto con respecto al apoyo. ¿A qué distancia del apoyo, dice, debería sentarse Pedro para que el sube y baja esté en equilibrio de rotación? Este ejercicio, como les había dicho, es más sencillo que otros que hemos hecho porque solo me toca aplicar la condición de equilibrio de rotación, es decir, sumatoria de torques igual a cero. Puedo omitir las dos condiciones anteriores, ¿no? Sumatoria de fuerzas. Pero bueno, vamos a aplicar el diagrama de cuerpo libre. Ustedes recuerden que siempre comenzamos con eso. Diagrama de cuerpo libre, del sub y baja. De la barra, del sólido, pongamos, para no poner el sólido. Ya. En el diagrama de cuerpo libre, obviamente entendemos que actúan los pesos de cada uno de estos dos, ¿no? Tengo el peso de Pedrito, que está de este lado, y vamos a colocar el peso de Flor. Florcita, para ver con cariño. El peso de Flor. Tenemos un soporte. El soporte nos dice que está en la mitad. Un poquito más arriba tenemos un soporte, lo vamos a representar así. Aquí está. Y esto generaría una reacción también, una reacción en Y. Recuerden que el perno está aquí, pero no lo voy a colocar porque no es necesario aplicar sumatoria de fuerzas. Aparte de eso, claramente me dice que calcule el torque con respecto al apoyo, es decir, el punto A, le vamos a poner aquí, con el que va a girar este sólido desde este punto. Entonces no va a ser necesario ni para sumatoria de torques, ¿no? Sí, porque se va a anular. Escogemos como eje de rotación el punto A, entonces la reacción que genera aquí
no generaría torque. Entonces no me va a ser necesario encontrar eso. Vamos con el literal A. Calcular el torque neto con respecto al apoyo. Entonces, sumatoria de torques con respecto al punto A es igual al torque que genera Pedro más el torque que genera Flor. Son esos dos únicos que generan el torque, ¿no? En el sube y baja. Miren, aquí está. Esos son los que generan el torque. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a calcular. Con su signo sería sumatoria de torques con respecto al punto A. Torque que genera Pedro. Como el eje de rotación es del punto A, Pedro está sentado a este extremo, le generaría un torque en esta dirección. Otra vez, como en todos los videos de equilibrios de sólidos, yo les voy a poner los signos, ¿no? Torque negativo antihorario, torque positivo, perdón, torque antihorario es positivo, torque horario es negativo. Estas son las direcciones. Pedro le haría girar en esta dirección al sube y baja, ¿no es cierto? Esto es positivo. Entonces tenemos que el torque de Pedro es positivo. El peso de Pedro multiplicado por el brazo de palanca de Pedro, que vendría a ser 0,75. Peso de Flor, Flor le haría girar en esta dirección, sería menos peso de Flor, tendríamos 0,75. El peso de Pedro, que nos dice 316, perdón, 313,6 multiplicado por 0,75 menos el peso de Flor, que vale 274,4 por 0,75 también. Sumatoria de torques o torque neto con respecto al punto A. Aquí tendríamos 235,2 y acá 205,8. Entonces el torque neto con respecto al punto A nos da 29,4 newtons. Al obtener esta respuesta concluimos que el sube y baja va a estar girando en sentido antihorario porque nos dio un torque neto positivo. Eso quiere decir que Pedro está ganando, por así decirlo, ¿no? Pedro, obviamente, al ser más pesado, tiene más peso, inclinaría el sube y baja hacia donde está él. Entonces, Flor estaría obviamente subiendo, tendría las de perder, por así decirlo, en cuanto a pesos, ¿no? ¿Sí? Por eso mismo, en el literal B nos dice, ¿a qué distancia del apoyo debería sentarse Pedro para que el sube y baja esté en equilibrio de rotación? Entonces, recuerden ustedes, ¿no? El torque es directamente proporcional al brazo de palanca e inversamente proporcional a la fuerza, ¿sí? En este caso, la fuerza o el peso de Pedro no se puede cambiar, ¿cierto? Uno no puede bajar de peso de golpe, ¿sí? De un rato para el otro. Entonces, en donde tenemos que variar es en el brazo de palanca. Para que disminuya el torque de Pedro y este puede estar en equilibrio, eso significa que Pedro debe sentarse un poco más hacia el centro, porque ahí se disminuiría el brazo de palanca y con eso disminuiría el torque y este sube y baja se podría quedar en equilibrio. Este valor de aquí, este X, este brazo de palanca, debemos calcularlo para que el sólido esté en equilibrio. Tiene que sentarse más hacia el centro, no al extremo como está acá, sino tiene que disminuir su brazo de palanca. Eso lo vamos a hacer con la condición de equilibrio de rotación.
sumatoria de torques con respecto al mismo punto A, pero ahora vamos a poner que debe ser igual a cero. Esa es nuestra condición, debe igualarse a cero. Entonces, tenemos lo mismo que en el anterior, torque que genera Pedro más el torque que genera Flor, esto es igual a cero. El torque que genera Pedro, recuerden ustedes, eso no cambia, como sigue aquí, sigue sentado, seguirá generando torque positivo. Entonces, torque de Pedro por el brazo de palanca que nosotros le hemos llamado X. Ya no es los 0,75, recordarán ustedes. Ahora tiene que sentarse más hacia el centro, entonces ya disminuye y eso es lo que queremos calcular. De Flor teníamos negativo, pues sí, porque ella sigue sentada al extremo, ¿no? Ella no ha cambiado su lugar, ella sigue sentada en esta parte, genera todavía torque negativo, sería el peso de Flor por su brazo de palanca y ella sí está sentada al extremo, ya no se ha movido, entonces para ella sigue siendo 0,75. Podemos despejar peso de Pedro multiplicado por X. Esto como está positivo, lo pasamos al otro lado negativo, me queda igual a peso de Flor por 0,75. Peso de Pedro multiplicado por X, peso de Flor, Flor. A ver, esto ya nosotros lo calculamos, este brazo de palanca, ¿no es cierto? Nos sale 205,8. A multiplicar el peso de Flor por 0,75. El peso de Pedro también sí lo conocemos. De hecho, ustedes pueden ver que ya de aquí simplemente paso a despejar, ¿no es cierto? El peso de Pedro estaba multiplicando, ahora tiene que pasar a dividir y de una vez lo vamos a reemplazar. El peso de Pedro vale 313, perdón, 6. Es decir, X, ¿cuánto nos da? Según mis cálculos, 0,65 metros. Y este es el valor de X. Pedro debe sentarse a 0,65 del eje de rotación para equiparar el sólido y que no se pueda caer o que esté en equilibrio, que esté rectito, ¿no? Las palabras. Listo. Hemos terminado este ejercicio muy dinámico y divertido. Espero que les haya servido. No dejen de compartir, de darle like y de seguir visitando mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.